efectivamente aquí se materializaron los escenarios predichos a través de distintas metodologías por distintas entidades tan prestigiosas como la acabo de mencionar, la Academia Nacional de Ciencias, algunos colegas adscritos a la Universidad Central, la Universidad de Carabobo, independientemente, señalaron con arreglo a acogiéndose a metodologías duras qué era lo que iba a ocurrir en Venezuela. Pero aquí hay la idea, y esta es la tragedia de estos regímenes, de creer que las grandes leyes que rigen los fenómenos complejos en la naturaleza se cumplen en todos lados, pero aquí en sus predios no, porque ellos deciden qué es verdad y qué no es verdad, qué ocurre y qué no ocurre. A lo largo de las cosas ocurren, diga lo que diga, ningún capitoste de esto, ¿no? Como aquel famoso chiste, el general Gómez, que le preguntaba la hora, y entonces le decía, bueno, si mi general no decía otra cosa, son las 12 del día. No, mira, aquí van a ser las 12 del día o las 3 de la tarde, diga lo que diga el general. Y eso fue lo que ocurrió. El hecho, la expresión incluso ya en términos de público, de percepción pública de la pandemia, ya empieza a ser inocultable. Empezó, lo recordaba yo ayer con un medio colombiano con el que conversaba, con lo que vimos en el Zulia, imágenes que incluso se viralizaron, cosas ya rayantes en lo dantesco, y poco a poco, conforme se predijo, situaciones apremiantes, incapacidad para la atención de estos enfermos, se han venido pues dando expresiones de ellas en todo el país, y eso, y de ahí lo que dice el debate ayer en Naciones Unidas, termina poniéndose de bulto, una cosa 1000 veces dicha en Venezuela. El Estado venezolano, quiero decirlo con la responsabilidad del caso, carece de capacidades técnicas para enfrentar esta situación de salud pública. Y eso yo creo que es inocultable. Aceptémoslo y abramos la puerta a quienes generosamente tengan a bien venir a ayudarnos. Ahora, yo le pregunto, doctor, si esto no se ha planteado ya. Y lo digo a partir del acuerdo que se firmó ya hoy, prácticamente hace 2 meses, con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, hicimos tuvimos un primer gesto, personalmente, a título estrictamente personal, sin comprometer a mis colegas de la comisión, incluso con un poco a regañadienta, porque los organismos internacionales, empezando por la OPS y otros más, no gozan de todo el crédito que uno les dio en otros tiempos, por razones que no es el caso de la discusión. Sin embargo, fuimos y dijimos, bueno, si es que esto es el gesto que hay que hacer para que de alguna manera aquí se alineen esfuerzos y en aras del diseño de una política única, convergente, sobre este problema que se nos viene encima, pues bueno, vamos, hagámoslo. Debo decir, por cierto, que me permito además reconocerlo, porque sería innoble otra cosa, que OPS comenzó a hacer su trabajo, porque incluso antes del arribo de los fondos venezolanos que iban a ser liberados hasta el fin, a través de fondos distintos, comenzó por su intermedio a fluir, sobre todo el tema de los equipos de protección personal para los colegas. Venezuela tiene probablemente la incidencia en mortalidad entre profesionales de salud más altas del continente, sin duda alguna. Bueno, otras agencias, UNICEF ha hecho un esfuerzo importante, que incluso en mi hospital se ha notado. En fin, yo creo que todo el mundo, más allá de ese encuentro en el pasado, ha querido venir, ha demostrado voluntad. ¿Dónde está el Estado venezolano? ¿Por qué tenemos nosotros que recibir donativos, incluso a título individual, de organizaciones de la diáspora venezolana, y casi que meterlos a escondidas a nuestros hospitales? Porque es que ver que alguien desde Madrid, desde Bogotá o desde Sydney nos pone aquí un suministro, y entonces es casi materia de delito pasarlo al hospital, como si eso fuese un destino distinto, como no sea
el médico, el paciente venezolano que lo necesita. Bueno, entonces ¿cuál es la voluntad aquí que está operando? Porque nosotros hemos mostrado la nuestra y creo que ha sido la mejor. Y los organismos internacionales, más allá de otras de críticas en el pasado, creo que han hecho lo propio en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el Estado venezolano? Entonces, yo creo que ha llegado la hora de como decía el gran Mario Moreno Cantinflas, o hablar como caballeros o hablar como lo que somos. Vamos a tratar a esforzarnos por hablar como caballeros, porque la situación ya es pública y notoria en la calle. La tragedia, ayer personalmente hasta muy altas horas resolviendo situaciones inherentes a enfermos con esta condición que simplemente llaman, pues no tienen dónde ir, no saben qué hacer y tienen al moribundo en casa. Eso es lo que poco a poco se ha venido, ya esa es la sombra que poco a poco se proyectó sobre Venezuela, y no se diga, por Dios, que de esto no se habló suficientemente. De esto ya usted tiene información confirmada, doctor, al menos en el área metropolitana. Sí, ya en Caracas, porque se decía que esto era un problema, empezó a decir que eso era un problema de colombianos, de brasileños, que esto era un problema de norteamericanos, que después que esto era un problema de la clase media que viajaba en aviones de Iberia, después que esto era un problema de unos individuos que fueron a una fiesta a Los Roques. No. Entonces poco a poco se ha venido circunscribir que esto era un problema de Zuliano, que esto se iba a quedar en Maracaibo. Bueno, ya la situación ya que tenemos en el área metropolitana de Caracas es que alguien pudiera ocultarla. ¿Cuál es la situación en mi hospital? ¿Cuál es la situación en el hospital Vargas? ¿Cuál es la situación en el hospital Pérez Carreño? ¿Por qué no hablamos de eso? Esos son los números. Los números podemos hacer lo que queramos, lo que no podemos hacer es negarlos, porque ellos siempre se van a imponer con sus tremendas realidades. Digo, con la responsabilidad que me cabe, porque aquí el momento analítico, que es el propio de los epidemiólogos, cuando a partir de sus metodologías diseñan escenarios, los piensan, los prevén, los fundamentan, etcétera, ese momento pasó. Estamos en el momento, digamos, de los gerentes, de los tomadores de decisiones, de los que con arreglo a unos recursos que en Venezuela no existen, tienen que decidir un curso de acción determinado en aras de poder darle al aspecto nuclear, de incidir sobre el aspecto nuclear de este proceso. Bueno, entonces este es el momento de dejar las ruedas de prensa por televisión, este es el momento de dejar los shows publicitarios, como lo que vimos ayer en el hospital universitario, ya le contaré. Este es el momento de llamar a la gente entrenada y con experiencia demostrada y relevante en la toma de decisiones público-sanitarias para alrededor de una mesa en la que deben tener entrada los organismos internacionales, dada la incapacidad del Estado venezolano para poder ejecutar políticas contundentes en este sentido, decidir entonces qué se va a hacer, dónde, con qué y con quiénes, por cierto. Este es el momento de los tomadores de decisiones. ¿Con quién vamos a tomar esa decisión? Ahí está una de las grandes exigencias, de las más básicas exigencias. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Con quién nos estamos entendiendo del lado del Estado venezolano? Con gente que recuerda quizás sus lecciones de biología básica en bachillerato. ¿Dónde está el experto del lado del Estado? Porque con él nosotros nos vamos a reunir para tomar decisiones. Aquí se acabaron las aporías epidemiológicas y se acabó la ideologización de esta catástrofe. Llegó el momento de tomar decisiones y de ejecutarlas. ¿Quiénes son los hombres? ¿A qué show publicitario se refiere, doctor? Ayer en la mañana, yo suelo llegar muy temprano a mi hospital y cuido mucho donde dejo mi carrito. Para mí es un instrumento básico de trabajo y a veces resulta que al regreso lo encuentro sin una rueda o sin una batería. No dijeron que en la área por el frente del hospital no pusiéramos los carritos porque ahí iba a ocurrir una cosa, efectivamente estaba despejado. Apareció el gobierno con unos grandes camiones dotados con unas mangueras, unos camiones adornados con unas banderas nacionales, asperjando hipoclorito de sodio, leía, porque eso supuestamente era una especie de medida de descontaminación, una medida, y quiero citar aquí a mi colega, que usted bien conoce, el profesor Castro Méndez, absolutamente absurda, risible, infantil, inútil. Eso no tiene ningún valor, ninguna utilidad demostrada, no hay una página de ciencia que respalde el hecho de andar rociando la ciudad
hospital uno con lejía, un hospital en el que falta el agua para el aseo básico. A veces eso últimamente es que se ha venido un poco a solucionar, pero en el hospital por mucho tiempo eso fue así. En cualquier hospital venezolano, y me remito al interesado de la encuesta nacional de hospitales, es excepcional reportar agua continua durante los 7 días de la semana. Entonces esos son esfuerzos por hacer lo que no hay que hacer. Son acciones, esfuerzos, recursos, personal, energía puesta en la acción que no tiene ningún sentido porque no hay ningún fundamento que demuestre su utilidad. Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a esperar a que los días duros por venir de la epidemia en Caracas, entonces dígase el ciudadano cómo nos vamos a hacer. Será buscar el amparo del cielo. Y este es el tipo de niñería, y así lo llamo, que el Estado venezolano tiene que entender que no puede seguir haciendo, que el momento es apremiante, que es muy serio, que esa inauguración de un par de salas que se hizo ayer, eso debió haberse hecho hace más de un mes, cuando aquí vimos directores de hospitales en Caracas convencidos de que la epidemia no era cosa de ellos. Bueno, ¿qué pasó? Que la epidemia tocó la puerta y finalmente terminó abriéndola por sí sola, porque es un hecho que está en la naturaleza, es un hecho de la ecología del mundo, que en ningún caso podía pretenderse que Venezuela pues pasara de largo al respecto. Como se nos dijo desde el mes de marzo, se nos está diciendo que eso era un tema de otros países, que eso era un virus colombiano, que eso era un tema que estaba controlado en Venezuela. Mire usted los números que estamos ya dando, y son los números del gobierno. Bueno, no según los números del gobierno, como nos informaba el doctor José Félix Oleta, el 60% de los casos, del total de los casos en nuestro país, se registró en los últimos 25 días, pero según los datos del propio equipo de Nicolás Maduro. Pero es que, ahora, fíjese usted, si me permite, aquí yo siempre cito un estudio que yo leí una vez, una opinión vertida por equipos, colegas de la Universidad de Carabobo, que lo dijeron, que a partir del día 18 o 20 de mayo, lo dijeron muy claramente, el ascenso dejaba de ser lineal, y entonces el aumento de casos de un día para otro ya no iban a ser unas pocas unidades de casos, sino que iban a comenzar a ser cientos de casos. La Academia Nacional de Ciencias Físicas incluso dio una proyección sobrecogedora que hasta les valió una amenaza pública. Bueno, los números no tienen alma, María Alejandra, ahí se están expresando, y como dice el maestro Lenta, ya los números el número de casos no aumenta de unas décimas o de unas unidades de un día para otro, sino de unos cientos de un día para otro, conforme, repito, se predijo suficiente y muy anticipadamente. Varias inquietudes, doctor. Antes de hacer la pausa, le preguntaría sobre lo que está pasando en el Hospital Victorino Santalla de Los Teques. ¿Qué información maneja usted? Un periodista, Daniel Murolo, decía que médicos, enfermeras, personal de salud había decidido no acudir al centro asistencial producto de la falta de insumos, de material de bioseguridad. Yo le pediría un comentario sobre este caso en específico y en general sobre lo que está ocurriendo en todo el país. Le escuchamos. Sí, bueno, yo leí el señor Muroro en tiempos de ocupación allá en Los Teques, yo siempre le seguí, periodista muy serio. Lo que está ocurriendo, he sabido también vía prensa de expresiones similares en algún centro en el sur de la ciudad, concretamente en la zona del Valle, es que, y esto tiene que atenderlo el régimen con mucha responsabilidad, se está empezando a romper la línea de frente, vamos a usar un término militar de que yo les gusta tanto. Usted puede decirle a una línea que hace frente en una condición de combate que resista el avance del enemigo, en el entendido de que haya logística, de que haya tengan cómo sostenerse, tengan cómo atrincherarse. Estamos empezando a ver, lo estamos viendo en el Zulia, en razón incluso de deceso dolorosísimo de gente conocida y muy destacada que rindió la vida allí. Simplemente el frente se cae porque los colegas enferman y eventualmente mueren. Los de acá entonces ven lo que está ocurriendo allá y dicen lo mismo, señor, pero si aquí yo no tengo un jabón, tengo un tapaboca porque yo lo proveo. Entonces se comienza a deshilachar el frente de contención del frente profesional, médico, técnico de contención de la epidemia, y cuando esto empiece a hacer agujeros por
todas partes, porque ahí lo que va a pasar está cantado, y lo digo, y no porque yo sea profético, sino porque así lo indican los números. Cuidado con el oriente del país. El sur del país ya está ocurriendo, ya ocurrió. Apure tiene casi tantos decesos como en el Zulia, pero tiene una sexta parte de su población. Cuando se empiece a agujerear el frente de contención de la epidemia, simplemente porque ya no haya capacidad material para mantenerlo activo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vendrá entonces la política de, como decía una colega merideña hace poco, del quédese en su casa, vamos a pasar al sálvese. Estas son las cosas que tiene que entender los manejadores de esta situación del lado del régimen. Terminó el tiempo de los cálculos, de las aporías, del a mí me parece, del yo estimé. Llegó el tiempo de las ejecutorias. ¿Quiénes son? Para seguir en su lógica militar, los mariscales de campo acá. Repito, individuos que difícilmente puedan comprender que es un virus, cómo se transmite, cuáles son los aspectos duros, básicos que hay que tener controlados para la mejor atención de estos enfermos en una condición que el mundo desconoce. No los termino de... Esos son los que se necesitan. Es que me dé cuenta yo, se dan cuenta en el mundo, y por esa razón se dice desde Naciones Unidas ayer, hay que acudir a ayudar a Venezuela en previsión, en contención de lo que puede terminar siendo una catástrofe sobre la cernida de nosotros. Yo creo que es muy significativo lo que está ocurriendo, porque la comunidad médica de Altos Mirandinos es muy sólida. La conozco de primera mano porque yo despaché desde los teques durante casi 8 años, y si lo ha dicho su colega Daniel Murolo, que respeto inmensamente, atención, ahí tenemos un drama a menos de 30, 40 kilómetros de Caracas. ¿Qué va a pasar cuando eso llegue aquí ya a Plaza Venezuela, a los grandes hospitales del este y del oeste de la ciudad? Eso es lo que tiene que prever un hombre, una persona de Estado, que es lo que uno no termina de ver del otro lado. Tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Yo le dejo la siguiente inquietud, o las siguientes inquietudes, mejor dicho. Número 1, ¿quién toma la decisión final sobre, esta ayuda, asistencia de Naciones Unidas a Venezuela para hacer frente a la pandemia de COVID-19? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me interesa mucho conocer su opinión acerca de estas medidas que parecen improvisadas, que consisten en tomar instalaciones, edificios para ubicar allí pacientes de COVID-19 sin ofrecer mayores detalles acerca, del acondicionamiento de estas edificaciones. Le ruego, permanezca unos minutos más. A regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ya Venezuela superó los 16.000 casos en total. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil, formó parte del comité de expertos de la Asamblea Nacional para hacer frente a esta pandemia. Yo he dejado un par de inquietudes, doctor Villasmil. Número 1, ¿quién toma la decisión final sobre la posible asistencia humanitaria de Naciones Unidas para detener la propagación del coronavirus en nuestro país?
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué puede decirnos sobre el uso de edificaciones como el Hotel Alba Caracas, como el Estadio de Naciones Unidas y otros edificios sin previo acondicionamiento para ubicar allí a pacientes con coronavirus? Lo escuchamos. Bueno, el régimen tiene la palabra, porque es quien ejerce el control material sobre puertos, sobre aeropuertos. Aquí no va a llegar una misión de Naciones Unidas, aquí no va a tocar un avión de Naciones Unidas sin territorio venezolano, sin la venia del régimen, por razones obvias, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, el equipo designado por la Asamblea Nacional, la Asamblea misma han mostrado no solo su anuencia, han solicitado la materialización de esta ayuda desde hace mucho tiempo, con razones bien conocidas. Lo que pasa es que donde aterriza el avión, donde llega el barco, cómo se distribuye el cargamento, o sea, el control territorial lo ejerce el régimen. Bueno, sin esa venia, sin esa autorización expresa, aquí es muy difícil que llegue nada. Ahí se perdieron aquel esfuerzo que se hizo, que quedó en Cúcuta y que se saldó con camiones quemados con suministros valiosísimos, de los que no pasaron unos pocos kilómetros después de la frontera. De modo que aquí las palabras las tiene el régimen en cuanto al tema de la llegada, de la materialización, ya insisto, de la ayuda necesitada y ofrecida reiteradamente por muchos países. Ayuda que además viene a cuento con más pertinencia que nunca por lo segundo que usted me comenta. Es increíble, uno no entiende cómo está, y por eso digo, ¿quién es el gerente? ¿Quién es el que está a cargo acá en términos del manejo de ciertas decisiones clave? Que autoriza y fomenta unos esfuerzos por medicalizar las instalaciones del poliedro, cuando aquí, repito, en mi hospital hay 2 pisos dispuestos adicionales al normal, al usual, en donde los esfuerzos por acondicionarlos, pues están en muy malas condiciones para poder recibir estos enfermos, apenas se han terminado. Y esto, pues, ¿cuál es el estado? Me cita usted el estado del Victorino Santaella. Yo recuerdo cuando yo hacía vida en los TEC, que del piso 3 hacia arriba, el Victorino Santaella no tiene sentido entrar, yo estaba todo derruido, una de las plantas físicas hospitalarias mejor diseñadas que existen en el país. Entonces se pregunta uno, ¿por qué el esfuerzo que se hace por medicalizar el poliedro o el Alba Caracas, por citar solo 2 sitios, no se concentró primero en donde es más lógico, es natural hacerlo, que es en una red de hospitales absolutamente desportillados, como la Encuesta Nacional de Hospitales, equipo del que formó parte, viene denunciándolo consistentemente desde hace 5 años? O sea, ¿cuál es la necesidad de salir? O sea, ¿por qué la prioridad se centró en la medicalización de espacios como hoteles o instalaciones deportivas y no en el remozamiento mínimo de instalaciones que, por más desportilladas que estén, fueron diseñadas para eso? Tienen las acometidas de gases medicinales, oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace usted para poner una línea de oxígeno ahí en Naciones Unidas, cerca de donde están ustedes? La verdad es que es un problema de ingeniería que no tiene ningún sentido cuando usted posiblemente tenga, sin ese auxilio y sin ese suministro, cualquier otro hospital cercano a Caracas. Yo le encuentro una razón. Es que es vistoso, es show, es decir, mostrar camas en el poliedro. ¿Por qué nos muestran las del Hospital Vargas? Yo vi unas escenas ayer que me conmovieron. Entonces, si aquí vamos a estar, como decía el fallecido y siempre querido en Venezuela, Guillermo González, jugando y accionando para ver cuánto nos dan por el show, yo creo que eso va a ser muy malo en términos de salud pública para Venezuela. Hay que hacer lo correcto. El mandato de un buen gerente es hacer lo que tiene que hacer y no otra cosa. Y lo que hay que hacer en prioridad no es medicalizar espacios que no fueron simplemente pensados para tal fin. Esa operación la hicieron o la llevaron a cabo los españoles, que en el Instituto Ferial de Madrid, el IFEMA, montaron 5.000 camas, 1.300 de ellas de cuidados intensivos en 24 horas. Por eso lo hizo el ejército español, con una capacidad política de país de primer mundo, toda vez que la red de la Comunidad de Madrid estaba saturada. Pero no salieron a poner
camas de campaña en el Parque del Retiro simplemente para que vieran que el gobierno sí estaba haciendo algo. No, o sea, cosas se hicieron con arreglo a una lógica, país que fue más seriamente golpeado por esta epidemia. Bueno, si nosotros recibiésemos un golpe similar al de los madrileños, ¿con qué respondemos? ¿Con el asperjador de cloro de ayer en mi hospital o con las camas en el Alba Caracas? O sea, entiéndame, por respeto a su audiencia, pero uno trata de contrastar quizás hasta llegando al límite de la ridiculización, cosa que uno no debiera hacer en buena ciencia, pero es que ya en Venezuela hemos rebasado los límites de la ciencia porque estamos ya en el terreno del insólito. No tiene ningún sentido, es insólito. Pensar en esconder enfermos en hoteles donde habrán pues muchas instalaciones para el disfrute del que descansa, pero no para ver enfermos, cuando tenemos hospitales en donde, repito, falta lo elemental. Y es justo lo elemental lo que le estamos pidiendo a los organismos internacionales. Doctor Gustavo Villasmil, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Está en la línea telefónica, nos acompaña y ha podido escuchar la última parte de su intervención, Susana Rafali. Ella es experta en seguridad alimentaria, en acción humanitaria, trabaja muy de cerca, directamente con Cáritas en nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Yo no sé si puedo hablar después de escuchar al doctor Villasmil. Pues sí, porque nos interesa mucho conocer su opinión, porque además es un tema que hemos compartido con nuestra invitada y tiene que ver con la asistencia humanitaria y la participación de Naciones Unidas. Ayer fue discutido en esta organización fue discutida una propuesta de distintas instituciones, incluyendo la Universidad Johns Hopkins, que están solicitando, exigiendo que Venezuela permita que la ONU ayude a detener la propagación del COVID-19. Yo le pediría una primera valoración de su parte sobre este tema. Sí, yo vi la sesión completa de inicio a fin y me preocupó muchísimo de saber cosas que no sabía y de verlas analizadas de otra forma, porque uno tiene ante la evidencia que se presentó ayer una clara visión de que esta vez, a diferencia de lo que ha pasado con la desnutrición, con las enfermedades crónicas que no se han atendido bien, que producen una muerte a cuentagotas, las omisiones gubernamentales o las acciones sin propósito tienen un efecto directo sobre la pérdida de vidas y sobre contagios masivos, pero cash, o sea, es asombroso cuando uno tiene que escuchar, por ejemplo, que no descentralizar las pruebas tiene un impacto directo sobre el pronóstico de vida o muerte de una persona con síntomas. Entiendes que se está haciendo mucho daño, que es verdaderamente esta vez una acción con daño. Siempre lo ha sido, pero ahorita tiene un efecto muchísimo más letal. A mí me llamó la atención el análisis que se hizo, por ejemplo, de la mortalidad. La mortalidad que se está reportando en el país es 4 veces menor que la mortalidad en Estados Unidos con un sistema de salud dotado como el que está. Entonces, obviamente no nos están diciendo la verdad. Y esto se corona con el reporte de la vicepresidenta anoche, faltando 5 minutos para la medianoche para que se acabara el día, rápido y deprisa. Además, ¿qué formalidad es esta de dar un reporte con estas implicaciones para la vida del país por Twitter, por favor? Ha pasado a ser el Twitter el canal oficial para un parte epidemiológico. Y los fallecidos que reportó la vicepresidenta ayer son los mismos que los del día anterior. Se le pasó eso. El mismo señor 84 años, la señora de 34, y los vuelve a presentar como si fueran unos fallecidos nuevos. O sea, es un manejo muy poco formal, muy poco apegado a la verdad, y nos preocupa porque esta vez no es tan fácil esconder las cosas y la implicación sobre la vida y la muerte es inmediata. Bueno, le pregunto a Susana Rafali, en Human Rights Watch, una de las organizaciones que está pidiendo la participación de Naciones Unidas, ellos instaban ayer, justo en esta sesión, a los miembros de la organización a tomar la batuta, a tener la iniciativa en una respuesta amplia a la pandemia en nuestro país. La pregunta que yo le haría, ¿es esto posible? Sí, yo voy a responder bastante
bastante categóricamente sobre esto. Estamos pidiendo una cosa que ya sucede de facto. Entonces, cuando uno escucha que los derroteros de la incidencia pública en estos momentos en términos humanitarios, sea que entre la ayuda y sea que Naciones Unidas se haga cargo, yo me quedo pensando si acaso es que eso es lo que estamos viviendo desde hace año y medio, por Dios. O sea, además, particularmente para la COVID, es bastante evidente para nosotros que quien se ha hecho cargo aquí es el Estado, las Fuerzas Armadas y Naciones Unidas. Entonces, yo creo que los mecanismos de incidencia no solamente tienen que ir enfocados a que los que están a cargo por parte del Estado y no tienen las competencias para hacerlo, se retiren y dejen que esto lo asuma una persona, no solamente con más capacidades, sino con suficiente imparcialidad, pero también pedirle a Naciones Unidas que en efecto sí está a cargo de esto, porque además, no solamente para la COVID-19, para el plan humanitario de respuesta de toda la emergencia que ya estaba en curso aquí, Naciones Unidas, en el plato de Naciones Unidas se está quedando el 89% de la ayuda. Entonces, quien escucha esto pensará que es que Naciones Unidas está toda pertrechada en la frontera y no puede entrar. Está dentro hace año y medio, está en control de un montón de procesos, está en control de cantidades millonarias de dinero de ayuda humanitaria que hayan entrado al país, pero no está trabajando con suficiente independencia operativa. Entonces a mí me parece insólito que teniendo aquí representaciones de la Organización Panamericana de la Salud, teniendo aquí a la oficina OCHA, para la coordinación de asuntos humanitarios en el país, nosotros tengamos que escuchar noche tras noche un parte epidemiológico que no solamente no está apegado a la verdad, sino que desde el punto de vista técnico es un sin propósito. Muertes repetidas, pruebas que no se hacen, o que verdaderamente aquí no hay una interpelación seria, que ya Naciones Unidas deje de tener al Estado como cliente y finalmente tenga a la salud, a los niños, a la alimentación como los clientes. Necesitamos verdaderamente que Naciones Unidas asuma un papel imparcial, asuma un papel apegado a su misión por el bienestar de la nación en estos momentos y con independencia operativa de las decisiones del Estado. Eso es lo que se necesita, porque y llevar la ayuda humanitaria que ya está entrando a escala. Yo quiero mencionar, no es despreciable la cantidad de ayuda humanitaria que ha entrado al país por los mecanismos de Naciones Unidas en año y medio. No es despreciable la que ha entrado por los mecanismos de Cruz Roja. No es verdad que estamos pendientes de que se abra el canal humanitario en el país. Y se abrió, no ha sido suficiente, lo entendemos, se ha financiado solo el 34% del plan humanitario de respuesta, pero particularmente para la COVID, lo que está pasando es muy grave en términos de la independencia operativa. Entonces, si se va a seguir aquí los mismos procedimientos que puede tener Naciones Unidas en Costa Rica o en Chile, sabiendo que esto es un Estado frágil, que además no actúa con transparencia, mal vamos. Lo que está en juego es la vida y la muerte de millones de venezolanos. ¿Qué está pasando en materia de independencia operativa de Naciones Unidas? Por ejemplo, los partes epidemiológicos, evidentemente son un parte epidemiológico que nunca daría la OPS. El plan humanitario de respuesta está completamente intervenido por el Estado. El plan humanitario de respuesta de Naciones Unidas, uno lo abre y no ves reportes de un par de ONGs, pero todas las cifras que se están presentando ahí son del Estado. No les permitieron poner el número total de personas con necesidades humanitarias en el país, porque no se puede mostrar ese nivel de vulnerabilidad. Entonces, nosotros entendemos que la presencia de Naciones Unidas desde el punto de vista humanitario en el país pasa por mecanismos diplomáticos de mucha complejidad, pero llegados aguas abajo, cuando lo que estás haciendo o dejando de hacer depende de la vida de este montón de gente, tienes que decantarte y decir, bueno, ¿cuál es el riesgo? Que si me quedo y hago lo que es correcto, me saquen y no puedo hacer más nada y pierdo el espacio humanitario de trabajo. Bueno, pero que si te quedas adentro y tampoco haces nada, los resultados finales son los mismos. Entonces, es muy, muy preocupante esto. Yo sí creo que hay que hacer incidencia para que permitan la entrada al Programa Mundial de Alimentos y no tanto por el alimento en sí, porque no van a poder llegar a los 9 millones de personas
que están en inseguridad alimentaria en estos momentos, sino porque el Programa Mundial de Alimentos, dentro de todo el reparto de agencias, es el que se ocupa de la logística. Y como decía el doctor Villasmil, al nivel territorial, en la distribución de la ayuda que sí está entrando, porque está entrando y está entrando a una escala considerable, las facilidades logísticas serían muy, muy importantes para poder llevar eso a los lugares más remotos del país con helicópteros, con combustible suficiente, pero además repartido con mecanismos transparentes y imparciales, independientes, a donde es necesario y como se es necesario. ¿La situación de Venezuela es comparable con qué otro país o con qué circunstancia histórica? Y se lo pregunto a nuestra invitada que tiene experiencia en estos temas. La escuchamos. Bueno, es que la pregunta puede ser desde el punto de vista de la magnitud y del tipo de la emergencia, pero también puede ser desde el punto de vista del manejo el tipo de manejo que se hace de la ayuda humanitaria. Entonces yo te podría contestar que aunque en términos de la escala del daño humanitario no llegamos a tener las condiciones ahorita mismo que hay en Yemen o que hay en una República Democrática del Congo, de Sudán, el tipo de manejo es bastante similar. Y por supuesto, es que esto no lo digo yo, estamos clasificados en todos los atlas posibles como una emergencia humanitaria que transcurre en un estado fallido, es decir, un estado que no solamente perdió el control de las instituciones, de la seguridad, del manejo, de la provisión de los servicios públicos. Es evidente esto. Una de las cosas que se decía ayer es que los doctores en los hospitales del país están defecando en el jardín del hospital porque no hay agua en los hospitales y se están lavando la mano en las manos en el aire acondicionado, el agua que gotea de los aires acondicionados. Y es que eso uno lo escucha y dice, no, es que no me parece asombroso porque uno ha estado en esos hospitales y sabe que eso es así. La última vez que yo pasé por el hospital de Carúpano, a las 7 de la mañana estaban las botellas de medio litro de Coca-Cola llenas de orina en las puertas, porque la gente orina en una botella. Eso lo vi yo, no me lo tenía que decir la doctora de Johns Hopkins. Entonces, perdió la capacidad del Estado de administrar y proveer servicios públicos. Y mientras nosotros tengamos aquí a mecanismos humanitarios internacionales haciendo lo que un Estado con esta capacidad fallida de hacer las cosas dice, la respuesta humanitaria va a ser tremendamente insuficiente. Se parece mucho a la emergencia de Birmania, a ese país administrado por esa junta militar, del que poco se sabe. Se parece mucho a la emergencia humanitaria de Corea del Norte. Se parece mucho a otros estados frágiles que no llegan a ser administrados de esta forma en términos del papel de las Fuerzas Armadas en su administración pública, pero por ejemplo los manejos que se hacen en Haití con tan pocos recursos. No hace mucho los economistas del país que cifraban en la entrada de recursos humanitarios la poca posibilidad de manejo de recursos frescos en el país. Eso parece el reporte de países como Haití o como Guatemala, que tienen un PIB en el piso. Entonces, verdaderamente es preocupante, y yo, si tuviera un minuto más, también quisiera resaltar la importancia de que no se puede seguir insistiendo también en que la emergencia por COVID-19 la maneje solo el Estado. Las pandemias de esta naturaleza se tienen que manejar como sociedad. Se ha perdido un montón y se seguirá perdiendo un montón de posibilidades de contención efectiva si no se toma en cuenta dentro de las respuestas actores humanitarios civiles. Y no solamente estoy hablando de las Cáritas o de Fe y Alegría, de ABESOC o de las ONGs del país. Estoy hablando, por ejemplo, de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. Pregunten, entrevisten al Cuerpo de Bomberos para que sepan cuántos contagiados hay allí. Esta gente, los grupos de rescate, están evacuando personas con COVID sin ningún tipo de traje de protección porque todo se ha concentrado, todo lo que ha entrado se ha concentrado en instituciones hospitalarias y en instituciones manejadas por el Estado. Entonces no puede ser que se desperdicie la capacidad ya en lo más capilar del sistema de que tengas a un líder religioso, de que tengas una asociación de vecinos no politizada con esa capacidad
educar a la gente, de que les expliques qué hacer con un enfermo en casa, qué hacer con un cadáver cuando se te muere. Totalmente desaprovechada porque a este estamento de la sociedad no se le dio un papel en la respuesta. Yo creo que no es que estemos a tiempo de rectificar, creo que el daño es masivo a este nivel, esta agua se derramó y solo hay que esperar defunciones, pero que se pudiera todavía contener un poquito si tuviéramos todos un papel y si nos ayudaran. Verdaderamente, como Cáritas no hemos tenido acceso a una sola prueba de respuesta rápida facilitada por Naciones Unidas o facilitada por el Estado. No hemos recibido un solo tapaboca, todo lo que hemos recibido han sido donaciones privadas, la empresa licorera nacional donándonos alcohol. ¿Cómo es posible? O sea, ¿dónde está esa porción de la ayuda humanitaria distribuida a estos actores que no somos el Estado, pero estamos capilarmente en todo el país con una capacidad enorme de respuesta y de coordinación? Porque si nos llamaran un gabinete de crisis, dejáramos todo a un lado y nos sentáramos a trabajar. Y si quieren que pongan las cámaras y que digan que lo están haciendo ellos, pero que nos den respuestas, que nos den un espacio y que nos den mecanismos de protección para ellos. Susana Rafali, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Lo que está ocurriendo con los trabajadores de la salud en medio de la pandemia preocupa y mucho. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, al equipo, a quienes nos escuchan en este momento, que hay bastante temor, pero bueno, confiamos en Dios que vamos a salir airosos de este compromiso epidemiológico. Amén. Le pregunto a Ana Rosario Contreras cuál es la situación del sector que representa. En la mañana de hoy hemos discutido esta petición de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, a Naciones Unidas, de tomar la batuta en nuestro país para detener la propagación del COVID-19. La escuchamos. Sí, bueno, nosotros nos sumamos a esta petición. En este momento, el Distrito Capital o Caracas, Miranda, pues estamos siendo golpeados, por decirlo de un término no lo que le corresponde, por este virus. Tenemos alarmantes cifras oficiales. Ayer, después de la medianoche, a través de Twitter, fue que se informó. Y esto, por supuesto, María Alejandra, nos impacta desde el punto de vista hospitalario, ya que todos nuestros hospitales, los que inicialmente habían sido designados como centinelas, hoy vemos que casi todos los hospitales del Distrito Capital tienen unidades para pacientes o casos COVID, pero además estamos viendo cómo se están cerrando unidades que no son las que habían sido destinadas para COVID por contagio del personal. Esto para nosotros es bastante preocupante, por cuanto el hecho de que se contagie el personal salud nos limita a mucho más
la precaria situación que venimos dando, recordándole a quien me escucha que ha sido denuncia reiterada pues la situación de colapso que hemos venido sufriendo en nuestros hospitales. Por eso nos sumamos. Creo que este es un momento que hay que hacer un espacio para la vida, que se debe tener el control y todos tenemos que tener el foco en este momento, María Alejandra, es en resolver el problema de salud, que no es una exageración. Estamos en una emergencia, estamos en una situación bastante grave y, por supuesto, seguir, pues nosotros como trabajadores del sector salud, implica que debemos tener los equipos de protección personal, cosa que escasean. Por eso también se ha hecho la iniciativa de solicitar a la sociedad civil, a las empresas privadas, la donación o el apoyo para nosotros poder seguir laborando en estas condiciones de alto riesgo como hasta este momento lo estamos haciendo. Y por supuesto que tiene un número muy importante de personal salud que ya está bajo sospecha o con clínica sugestiva de COVID-19. ¿Cuántos trabajadores del sector salud han resultado infectados con el COVID-19? En primer lugar, ¿cuántos han perdido la vida? Hace algunos días, Efecto Cocuyo, el portal Efecto Cocuyo decía que el equipo de Nicolás Maduro no ha reconocido en cifras, el número total de médicos y enfermeras que han fallecido en medio de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Sí, esto es algo que a nosotros, no nos sorprende. No nos sorprende porque consideramos que aquí no se le ha dado la importancia pertinente a la vida de los venezolanos. Ya, por ejemplo, vemos cómo estaba la emergencia humanitaria compleja en nuestros hospitales. Sin embargo, ese silencio por parte de los que todos los días informan sobre las circunstancias del COVID, acerca del fallecimiento que lo ha reconocido la Federación Venezolana, la Federación Médica Venezolana, la ONG Médicos Unidos por Venezuela, que lleva un registro diario de este tipo de casos lamentables. Tenemos más de 30 médicos fallecidos, más de 7 enfermeras fallecidas en el país, con clínicas sugestivas de COVID-19. Y no escuchar, porque nosotros no queremos que se nos reconozca como héroes, María Alejandra, pero sí que haya una conexión social entre la realidad de lo que estamos viviendo y esa realidad que aparentemente sale en algunas cadenas por parte de los voceros oficiales de la administración del señor Maduro. Son realidades totalmente diferentes. Y en este momento ver que la pérdida valiosa de un ser humano, sobre todo de aquellos que están en la primera línea de contención contra el COVID, y que no haya ese reconocimiento, nos deja muchísimas interrogantes. ¿Por qué no se reconoce de que hay más de 200 trabajadores de la salud bajo sospechas de COVID? ¿Por qué no se dice que hay unidades cerradas en algunos hospitales porque el personal está en cuarentena? Que esto minimiza aún más la atención de patologías que no son COVID, porque eso tenemos que decirlo. El virus no eliminó las otras patologías, siguen subsistiendo, coexistiendo con otras patologías, y por supuesto hoy nos vemos de manos atadas porque ya veníamos denunciando y lo hemos venido manifestando la disminución de personal salud motivado a movimientos migratorios forzosos, migración laboral producto de las condiciones de trabajo y los bajos sueldos que percibimos. Hoy se acelera esta migración laboral porque muchas enfermeras están prefiriendo irse a trabajar a una clínica que está pagando un sueldo más acorde. No es el mejor sueldo, porque deberíamos tener el que dice el artículo 91, pero por lo menos un mayor ingreso a estar en un hospital con un alto riesgo, tener que todos los días llegar a pelear así en criollo para que le den un equipo de protección, cuando es una obligación indelegable del Estado venezolano dotar de material de bioseguridad para nosotros poder paliar la situación. Entonces, frente a estos eventos, este silencio sobre las circunstancias que están afectando verdaderamente a los trabajadores del sector salud, y recordarles que quienes podemos tener una visión muy clara de la realidad que en este momento, desde el punto de vista epidemiológico, estamos viviendo,
son los que estamos dentro de los hospitales y que vemos día a día cómo hay hospitales colapsados, la gran demanda que hay pues de pacientes que están siendo bajo clínica sugestiva de COVID, y lo más importante, María Alejandra, no hay suficientes pruebas para determinar, eso es algo que es una obligación en el personal salud, quienes pueden estar siendo portadores asintomáticos, porque nosotros también vivimos en comunidades, somos padres y madres de familia, formamos parte de la sociedad, tenemos que transitar por esto, este viacrucis que se ha convertido hoy en transporte en la ciudad de Caracas. Por supuesto no estamos exentos de que en algún momento podamos estar bajo el contagio de virus que produce la COVID-19. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.